Primero que nada quiero agradecer la invitación a este curso al doctor Fernández. El día de hoy me corresponde hablar del tema de fisiopatología de edema corneal posterior a cirugía de catarata. Agradezco la colaboración de la doctora Andrea Cardoso y del doctor Luis Ricardo Álvarez. Sabemos que la cirugía de catarata es una cirugía sumamente frecuente a nivel mundial, pero el hecho de que sea frecuente eso no quiere decir que no tengamos pérdida de células endoteliales. Cada autor puede reportar datos que pueden ir del 4 al 25% de pérdida de células endoteliales. Todos quisiéramos ver endotelios como en la foto superior, sin embargo vamos teniendo cambios en el patrón endotelial desde la infancia hasta edades adultas y se ha reportado que la córnea puede mantenerse transparente con 400 a 700 células por milímetro cuadrado. El endotelio tiene una función sumamente importante en la hidratación de la córnea debido a las funciones de bomba en el endotelio. Pero no son las únicas capas importantes. También existe la lágrima, el epitelio, como vamos a ver más adelante. En cuanto a composición química, los proteoglicanos son importantes, ya que el queratansulfato posee una mayor capacidad para la absorción del agua y el dermatansulfato tiene una menor capacidad de absorción. Son componentes que están dentro de la córnea. También es importante tomar en cuenta la presencia de glicoproteínas de superficie endotelial. Estas glicoproteínas protegen a las células endoteliales. En el momento en que se pierden, la célula queda expuesta y empieza a sufrir estrés endotelial. Este estrés, que se llama estrés exudativo, va a ir mermando la fisiología de la célula endotelial hasta tener dos caminos, o producir la reparación de la membrana celular o perder la célula y tener apoptosis. Existen factores anatómicos que mantienen la córnea sin edema. Entre ellos están la lágrima y el epitelio, el estroma, por su patrón reticular y por su disposición compacta de las fibras de colágeno, y el hecho de que sea la córnea avascular. Los factores fisiológicos que intervienen son la presión de inhibición. Esto quiere decir que hay una tendencia de llevar el agua hacia el estroma, la barrera mecánica del endotelio, que evita que entre mayor cantidad de agua, y las bombas metabólicas del endotelio que se encuentran en los espacios intercelulares. También existen otros factores fisiológicos como son la temperatura, que a menor temperatura, mayor cantidad de edema, y también la presión intraocular, en donde la presión, a mayor presión, hay un desplazamiento del agua hacia adelante. El edema corneal normalmente se produce en un plano perpendicular a la superficie. Y esto lo vamos a observar debido a la distribución de las fibras de colágeno. Y normalmente en condiciones iniciales y no tan patológicas podemos encontrar edema estromal en la parte posterior del estroma. Si tenemos fallo de las bombas más la alteración de las células endoteliales, obviamente va a haber acumulación de agua, dispersión de luz y opacificación de la córnea. El edema corneal no solamente tiene agua en los espacios extracelulares, sino también en los intracelulares. Al haber problemas intracelulares, hay la incapacidad de mantener la homeostasis y entonces hay pérdida de la membrana celular, hay alteración, formación de vacuolas y aceleración de la apoptosis de los queratocitos. El edema puede producirse en forma inmediata o en forma tardía. Si es inmediata, frecuentemente está relacionada con el trauma directo de la cirugía. Y si es tardía, hay una pérdida lenta de las células endoteliales con el paso del tiempo. Si nosotros este mosaico endotelial perdemos células, necesita tiempo para recuperarse, para poder aumentar su forma, su tamaño y poder subsanar este daño y recuperar la transparencia. Cuando nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico y abrimos la cámara anterior, alteramos la permeabilidad de las células endoteliales y si a eso le sumamos el uso del ultrasonido, pues va a un daño directo. Pero no nada más la cirugía de Faco produce estos cambios, sino también la cirugía extracapsular puede tener pérdida de células endoteliales.
Aquí se muestra del lado derecho, en la parte inferior, los diferentes autores que presentan los porcentajes de pérdida de células endoteliales de acuerdo a la técnica quirúrgica. En el caso de la FACO, lo que sucede es que hay impacto de fragmentos nucleares o de burbujas de aire, trauma directo del mismo instrumental, el calor, y esto produce liberación de radicales libres. Esta liberación de radicales libres lo que causa es ese estrés exudativo que mencionábamos, se altera la membrana celular y entonces tenemos necrosis endotelial y atrofia. No solamente el trauma directo con el aparato o con nuestras manos, sino la composición de soluciones que podemos utilizar. Si no son cercanas al humor acuoso, a las características del humor acuoso, esto va a producir también daño a las células. Aquí hay una imagen donde del lado izquierdo observamos una córnea con las capas normales y del lado derecho un aumento de grosor con gran cantidad de agua en los espacios entre las fibras de colágeno y un gran espacio por debajo de la membrana basal epitelial. Factores de riesgo que pueden haber en el edema endotelial, pues en el edema corneal, perdón, puede ser prequirúrgico, ya tenían alguna patología, quirúrgico directamente por todo el traumatismo o posquirúrgico por situaciones que se presenten como la hipertensión intraocular. Esta segunda parte de la presentación es un trabajo que realizó el doctor Luis Ricardo Álvarez, en donde buscamos analizar el comportamiento corneal posfaco por medio de OCT de dominio espectral en un periodo máximo de 24 horas. Los objetivos son como se mencionan a continuación. Buscamos 3 grupos etarios, como se ve en la lámina, en donde el grosor lo medimos en micrómetros, la densidad la medimos en escala de 256 píxeles, la reflectividad si era hipo o hiperrefléctico, la potencia promedio de ultrasonido, tiempo real de la falcoemulsificación y características cualitativas como son el edema estromal, los pliegues en Descemet o desprendimiento de Descemet. Fue un estudio prospectivo, observacional, descriptivo, transversal y comparativo, donde utilizamos 30 pacientes por cada grupo, divididos en 3 grupos. El grupo 1, 2 y 3 eran los obligados y el C eran los controles. Se tomó el OCT de dominio espectral de este aparato y se analizaron solamente los 3 milímetros centrales para tener las mejores imágenes y sin que emitiera tanto ruido un diámetro mayor. Se midió el grosor corneal por cada una de las capas y en forma total. Se utilizó este software, que fue idea del doctor Álvarez, para medir la densidad. Se calibraron las imágenes a 200 micras y se observó la densidad, la reflectividad y sus características. Como pueden observar en el grosor corneal, lo que encontramos fue un aumento de grosor en todas las capas. El más evidente es en el estroma, donde es un aumento comparado con el grupo control y es estadísticamente significativo. Esta es una imagen de un OCT en donde pueden observar lo que mencionábamos al principio de la plática, donde tienes edema estromal, donde tienes cambios en el grosor y que ese aumento de grosor predomina en la parte posterior de la córnea, además de las membranas, de las pliegues en Descemet. El grosor corneal tuvo modificaciones en los 3 grupos, pero fue más evidente que hay un aumento de grosor en el grupo de 60 a 69 años comparado con el grupo de 50 a 59 años. La densidad corneal tuvo una relación inversa, es decir, hubo una disminución de la densidad en todas las capas, pero predominantemente en el estroma, en el Descemet y en el endotelio, que fue estadísticamente significativa en los 3 grupos. Esta densidad
se puede observar que hay en la imagen un aumento de grosor, un gran aumento de grosor, sigue dependiendo de la parte posterior y hay una disminución de la densidad. Y la reflectividad, esta es una imagen, la foto de la parte inferior tiene una córnea de características normales, en donde ven zonas de hiperreflexia y otros de hiporreflexia. Y cuando lo buscamos intencionalmente en nuestros pacientes, encontramos cambios de hiper o hiporreflectividad predominantemente en DSMED y endotelio, en diferentes porcentajes. Y por último, esta reflectividad tenía relación con el tiempo promedio de ultrasonido siempre y cuando fuera mayor a 8. Como pueden observar en esta imagen, hay un gran aumento de grosor, un estroma anterior respetado, un estroma posterior con edema, con menos densidad, con algunas zonas de hiperreflectividad y con ciertos desprendimientos de DSMED. En conclusión, el aumento de grosor corneal es inversamente proporcional a la densidad. La edad es un factor protector en el aumento de grosor corneal posterior a FACO, es decir, ya sabíamos que a más jóvenes pues tienen más probabilidades, pero hay un cambio importante en el grupo de 60 a 69 años. La reflectividad corneal presenta cambios significativos a partir de un tiempo promedio de ultrasonido mayor a 8. Y aunque en la lámpara hendidura no encontremos grandes cambios o no los consideremos tan importantes, al buscarlos intencionadamente en OCT vamos a encontrar grandes sorpresas. Por su atención, muchas gracias.